Ya, oremos, iniciamos ese tema de hoy. Padre bendito Señor, gracias por brindarnos este tiempo para discernir la doctrina errada que están invadiendo a nuestra iglesia evangélica, también a los mentes, almas, a los cristianos. Señor, bendice todo el participante, todo los estudiante, todos los seminaristas que están estudiando con entusiasmo en sus corazones. Señor, dale su palabra y también discernimiento espiritual para que ellos puedan discernir la doctrina malvada y también para que ellos puedan cuidar sus ovejas, dirigir sus grupos de misión y su iglesia también. Gracias por darnos este tiempo bendecido en Cristo, Señor. Hoy también aprendemos que la doctrina falsa sobre la salvación por un acuerdo intelectual o salvación determinada, Señor. Cuando lo aprendemos, Señor, Espíritu Santo nos guía en tu discernimiento, Señor, en tu palabra, Señor. Gracias. En el nombre de tu amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. 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 Ya muestro mi pantalla. Primero, a ver. Ya, ¿puede ver bien? Se ve bien. Sí, pastor. Ya, gracias. Hoy, a ver, ya, todas mi enseñanza y estudio de hoy y también de 7 semanas, casi todos están incluidos en estos 3 libros publicados. En semana pasada hemos aprendido primer tema de la salvación bíblica por el evangelio auténtico y la salvación distorsionada, ¿ya? Y semana pasada entonces ya no he compartido 3.2, ya la relación entre la gracia y la ley. Ya, esta parte se relaciona con el estudio de la siguiente clase, ¿ya? Siguiente clases, muy profundamente. Entonces, si terminamos un poco temprano, tema de hoy, voy a tratarlo, ¿ya? Pero si no es, siguientes semanas ya aprenderemos, ¿ya? De la manera profunda. Hoy aprenderemos salvación determinada por un acuerdo intelectual y su refutación bíblica, ¿ya? Entonces, creo que ese tema es un poco extraño, ¿ya? Para ustedes, ¿ya? Alguien puede pensarlo como algo extraños, algo confundente, pero no se preocupe, ¿ya? Aprenderemos, ¿ya? Con las palabras de Dios y discernimiento espiritual que el Espíritu Santo nos brinda, ¿ya? Entonces, yo también estoy orando por ustedes, para que ustedes tengan buen conocimiento bíblico junto a discernimiento espiritual y doctrina también, ¿ya? Vamos a verlo. Vamos a bosquejar primero el tema de hoy, ¿ya? Vamos a ver de qué tratará el tema hoy. Primero es cómo el ser humano nace de nuevo, repasando pocos de lo que hemos aprendido en semana pasada, ¿ya? Primero, la iglesia ha sido capturada por el pelagianismo. Ustedes deben conocer el error de pelagianismo. Ese pelagianismo es una secta muy seria, ¿ya? Este argumento muy distorsionada. El pelagianismo y también que se llama el pelagianismo suavecito, ¿ya? Se llama el semipelagianismo.
y también Charles Finney. ¿Alguien escuchó, sí o no? Creo que alguien escuchó Charles Finney. Alguien también han leído su libro de Charles Finney, ¿ya? Pero en este tema, ya en ese tiempo vamos a ver su doctor Herado también. Segundo es sandemanianismo. Sandemanianismo y el neo-sandemanianismo. El sandemanianismo es una posición teológica, sobre la esencia de la fe que fue enseñada de manera extensa en Inglaterra y también Estados Unidos, ¿ya? Entonces, sandemanismo sostiene la salvación por un acuerdo intelectual. Y el neo-sandemanianismo de hoy sostiene acuerdo intelectual, suma una carta de oración de recibir a Cristo. Solamente una carta. Es decir, ellos sostienen la salvación por una invitación, ya a través de una carta de la oración de recibir a Cristo. Vamos a ver qué errores tienen en esta doctrina errada. Tercero, los serios problemas de las 4 leyes espirituales. ¿Ya? Creo que alguien escucha en primera vez sobre error de las 4 leyes espirituales, porque esta manera de la evangelización ya se está expandiéndose en Perú, Lima, en Corea, en toda Europa, entonces bastante mundialmente, entonces, ¿ya? Entonces vamos a tener discernimiento o doctrina contra las 4 leyes espirituales. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué los reformadores, teólogos, reformadores critican el error de este folleto, esta manera de la evangelización, ¿ya? Porque las 4 leyes espirituales incluye la salvación por acuerdo intelectual, la proclamación de ser salvo por uno mismo, ¿ya? La proclamación de ser salvo por uno mismo. Y también la convicción de la salvación por uno mismo. Y también el concepto de cristiano carnal. También ustedes deben entender espiritualmente, bíblicamente, sobre el error de este concepto cristiano carnal. Entonces, acá la enseñanza de hoy es para entender el error de sandemanianismo. Sandemanianismo cree que la esencia de la fe salvadora significa solamente el mero acuerdo intelectual sobre algún hecho. Es decir, para ellos el significado de la fe salvadora ha sido disminuido, ¿ya? Ha sido disminuido de la esencia bíblica. ¿Ustedes escuchan bien de lo que yo enseño? ¿Escuchan bien? Fuerte y claro, pastor, fuerte y claro, está bien. Ya, gracias, entonces, porque mi esposa misionera también participando para monitorear, ¿ya? Monitorear ese volumen, pantalla, entonces ya, si no escuchan bien, si no se ve bien, no muestras mi rostro, entonces ya me avisa también, por favor, ¿ya? Vamos a repasar lo que hemos aprendido. Porque lo que hemos aprendido sobre el nuevo nacimiento bíblico es tan importante. Cuando yo dije en semana pasada, cuando conocemos el billete verdadero, podemos discernir el falso, ¿ya? Entonces, el aprender verdadera salvación, el aprender la fe salvadora, ¿ya? Un estudio de
arrepentimiento auténtico es muy importante para los cristianos, ¿ya? Especialmente en esta clase para seminaristas tan importante, ¿ya? Vamos a repasar lo que hemos aprendido de poco a poco. De esta manera, lo que podemos darnos cuenta a través de tales tres parábolas. ¿Usted recuerda? La semana pasada yo he puesto tres parábolas para aprender el evangelio verdadero. En primer lugar es la verdad clara que regeneración produce dos frutos: la fe salvífica y el arrepentimiento auténtico. Segundo lugar, la fe significa de ninguna manera es producto de nuestra intención o nuestro esfuerzo, ni de nuestro esfuerzo, sino que es resultado de milagro que se llama la regeneración. Por lo tanto, la salvación es un regalo celestial muy precioso de Dios. Y este regalo también es el que solo Dios podía darnos. Esa fe salvadora de ninguna manera se relaciona con acuerdo intelectual. Es muy importante. A través de nuestro esfuerzo, a través de nuestra intención, a través de nuestro albedrío, de ninguna manera no se puede llegar a encontrar a Dios. En tercer lugar, los nacidos de nuevo inevitablemente se arrepienten de sus pecados. La fe salvadora y el arrepentimiento auténtico son como los dos lados de la misma moneda de la conversión. Usted recuerda un gráfico, ¿ya? Especialmente para seminaristas, entonces yo he dibujado, lo guarden en sus corazones, por favor, ¿ya? Entonces, como la fe salvadora es resultado de la regeneración, el arrepentimiento auténtico también es posible para los nacidos de nuevo verdaderamente. El arrepentimiento auténtico no es una condición como una conducta para obtener la salvación, como una salvación por conducta. Este arrepentimiento auténtico está incluido en la fe salvadora, en el nuevo nacimiento que aparece junto a la fe salvadora. En cuarto lugar, la fe salvadora solamente la tienen los nacidos de nuevo por la obra de Dios. Es dice como en la regeneración, el nuevo nacimiento. Por lo tanto, de ninguna manera tienen alguna base que menciona que aunque no se muestre el arrepentimiento, que se golpea el pecho, el sufrimiento contra el pecado, el ángelo por aprender la verdad, la obediencia a la palabra en la vida del cristiano, él es un nacido de nuevo que tiene la fe salvadora. ¿Por qué? Porque la fe salvadora es resultado inevitable de la regeneración. Es muy importante. Para los verdaderamente nacidos de nuevo, sin falta sucederá un cambio en sus vidas, aún poco a poco, porque ya nació, bebé nació. El bebé que nació sin falta llorar, sin falta se mueve. Hablando contrariamente, de ninguna manera tiene ninguna base decir que la fe que no tiene obras es la fe salvadora. Por eso, quinto lugar, los nacidos de nuevo que experimentaron la gracia celestial, la gracia de la regeneración, no solo creen en Jesús como Salvador, sino también inevitablemente como Señor. Es decir, el dueño de la vida. En otra palabra, los nacidos de nuevo
poseen gradualmente el fuerte ángelo que los lleva a querer vivir una vida totalmente diferente, sirviendo a Jesús como el dueño de su vida. Entonces, vamos a ver este nuevo gráfico. Nuevo gráfico también, eso yo he dibujado especialmente para seminaristas de ese semestre, de este año. Entonces, a través de ese gráfico, yo no puedo dar un buen entendimiento exacto sobre el nuevo nacimiento, pero a través de este entendimiento, ya buen entendimiento bíblico, doctrinas, poco a poco podemos entender el significado profundo del nuevo nacimiento bíblicamente. Entonces, repasando lo que hemos aprendido, ya vamos a ver poco a poco. Primero, Juan, capítulo 3, verso 14, 15, números, verso 21, 8, 9. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Alguien puede leer? Primero, Juan, capítulo 3, 14, 15, por favor. ¿O yo digo? ¿Alguien? Juan, pastor, Juan, ¿no? Juan, capítulo 3. Ya, verso 14, 15, lea por favor. 14, 15, ok. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, amén. ¿Alguien, números? ¿Alguien lean por favor? Número 21, 8 a 9. Número 21, 8 a 9. Números 21 del 8 al 9. Ya. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Amén. Es muy importante lo que la Biblia nos dice, números, Juan capítulo 3, 14, 15, antes de llegar Juan capítulo 3, 16. ¿Por qué? Jesús nos muestra nuestro ego, ¿ya? Aquí número 1. Jesús nos muestra el ego mismo como la serpiente y los varios pecados que provienen de este ego, que son muy sucios y malos. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de Dios. ¿Ya? Entonces, Jesús nos hace ver nuestro ego, nuestra vida tan despreciable y abominable como esta serpiente. Entonces, Jesús nos dice, deben mirar a la serpiente. Primero, hay que mirar, hay que ver tu estado de la muerte eterna. Este primero para el nuevo nacimiento. Esto es primero. De ninguna manera disminuye, Jesús de ninguna manera disminuye el estado de la muerte eterna, la depravación total de los seres humanos. Es muy importante. ¿Ya? Jesús nos hace a darnos cuenta que no hay ninguna cosa buena. No hay ninguna cosa buena en este ego sin Dios y sus obras.
Él nos muestra el ego mismo como la serpiente. Los varios pecados que provienen de este ego son muy agradables, sucio y malo. De esta manera la Biblia es muy estricta, muy estricta. No creyentes deben levantarse ante la palabra, ¿ya? Los cristianos quieren entregar el evangelio, hay que brindar el estado de la muerte eterna de no creyentes, según como nuestro Señor Cristo también dijo a Nicodemo, de esta manera muy estrictas, severa, sobre estado de la muerte eterna del ser humano. Es muy importante entonces. Pero las leyes, cuatro leyes espirituales o un otro tipo o cualquier tipo de evangelización no se hace. Solamente no hacen. Dios te ama muchos. Entonces, lea, me repite estas frases. Vamos a orar. Ya, si tú entonces no oraste, si tú me guías con esta carta, estas oraciones, entonces tú recibiste al Cristo. Ellos mismos proclaman. No creyente recibió a Cristo, pero es error muy fatal. Error muy serio ante Dios. ¿Ya? Vamos a aprenderlo gradualmente entonces. De ninguna manera disminuye el estado de la depravación total de las personas, ni adula para tranquilizar a antipatía de las personas. La Biblia y Jesús dicen muy severamente que nuestro ego es una existencia como la serpiente. Segundo, alguien lea por favor Lucas 18, verso 22. Lucas 18, verso 22. Alguien lea por favor. Lucas 18, 22. Dice, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Amén. Jesús dijo a joven rico, ¿cómo? Aún te falta una cosa, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Porque joven rico, en aquel tiempo, él tenía fe. Él conoció a Jesús como Salvador. Él también tenía fe. Pero es fe solamente un dato. En su cabeza, en acuerdo intelectual, él reconoció a Jesús como Salvador. Pero Jesús rechazó a joven rico, diciendo como, aún te falta una cosa. Hoy en día, todos los cristianos de la iglesia hay que considerarlos estas frases. Aún te falta una cosa. A Nicodemo, a joven rico, Jesús dijo a ellos, aún te falta una cosa. Alguien lea por favor Mateo capítulo 10, versos 36 a 39, por favor. Amén, pastor. Ya. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Amén, amén. Jesús también dijo que el que haya su vida, la perderá. Entonces, el nuevo nacimiento se relaciona de manera muy profunda con el perder la vida. Porque Jesús dijo, el que haya su vida, la perderá.
Entonces Jesús nos dice muy estrictamente, debe perder su vida para hallar, para buscarlos, para siempre. Jesús también dice que este ego venenoso, corrupto, es la raíz profunda. Es raíz profunda que creer que las propias prosperidades, el propio carácter noble, que no vive como un delincuente cruel, su origen familiar y su buena posición en trabajo y etcétera. Son mejor seguridad, son mejor dueño. Él es el propio dueño absoluto de este ego. Ahora Jesús está diciendo sobre esta parte. Porque joven rico, Nicodemo, ellos guardaron el mejor vida, el mejor seguridad, como un carácter noble que no vive como un delincuente cruel, o como un joven rico, prosperidades, ya, mejor seguridad. Jesús dijo exactamente a Nicodemo o joven ricos, hay que mirar, hay que ver primero el estado de la muerte eterna, tu estado. Todos los frutos malos provienen de este ego, de tu vida. Entonces hay que perder tu vida, hay que cortar la raíz profunda, que creer que usted piensa mejor seguridad. Si no tendrás, no es nuevo nacimiento, no tendrán nuevo nacimiento, no nacen de nuevos, no tendrán la vida eterna. La Biblia estrictamente nos dice sobre nuevos nacimientos. Es muy importante. El que haya su vida, la perderá. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Por eso Jesús dice que deben cortar con ese corazón que quiere depender de este ego, ciertamente, porque este ego mismo es como una serpiente que niega a Jesús, porque por su carácter noble, que no vive como un delincuente cruel, no niega a Jesús. No hace falta recibir a Cristo, no hace falta, porque yo vivo con mi carácter muy noble. Yo no soy como un delincuente cruel que en la calle. En este ego sale los frutos malvados que niega a nuestro Señor y molesta la llamada de Dios al nuevo nacimiento. Entonces, Jesús nos dice, diciendo sobre nuevo nacimiento, muy estrictamente nos dice para que puedan perder nuestra vida. A los no creyentes, Jesús nos dice muy, muy profundamente sobre el significado de la regeneración. Esto justamente significa el que haya su vida, la perderá. ¿Ya? Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La Biblia nos dice que esto justamente, como he compartido en semana pasada, el costo. Sin falta, la Biblia demanda, Jesús demanda el costo para no creyentes, para nuevo nacimiento, el costo que las personas deben pagar sinceramente a través de las parábolas de Nicodemo y joven rico. Nicodemo también reconoció a Jesús como Salvador. Nicodemo también tenía fe en conocimiento, pero esa fe no era salvífico. La fe de joven rico era no salvífico. Satanás también reconoce a Jesús como Salvador. Satanás también reconoce
Jesús como Salvador. Pero, ¿qué cosas la Biblia demanda para nuevo nacimiento? ¿Solamente leer carta de oración de recibir a Cristo? Si me repites con esta oración, esta frase, entonces yo proclamo, tú recibiste a Cristo. Jamás, de ninguna manera, ninguna manera. El gran pecado. Ese era gran pecado. Es tipo de un gran pecado. Hay que contar. Hay que discernirlo. 3. Por favor, Hechos 2, capítulo 37. Alguien lean, por favor. Y otro, Hechos, capítulo 16, 36. Por favor, lean, por favor. Hechos 2:30. 37. Hechos 2:37. Ya dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 16, 16, 29. Ya, primero 29, ¿ya? Hechos 16, 29, por favor. Dice así. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Amén. Jesús nos hace ver que el que debe morir eternamente sobre la asta justamente soy yo, mi ego, porque mi ego ya tenía el estado de la muerte eterna. Entonces, es mi ego no tiene ninguna posibilidad que puede nacer por sí mismo. Mi ego, el ego de mi vida, no Jesús. Jesús muestra nuestro estado de muerte eterna y él planta en el corazón como miedo y el temblor hacia Dios, ¿ya? Si alguien comienza a meditar, a recibir esta palabra de Jesús, sinceramente, él comenzará a clamar así como, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ya llorando, gritando, golpeando su pecho, también como publicano. Entonces, ¿qué haremos, Señor? Mi estado de la muerte eterna. Yo ninguna posibilidad. Por sí mismo yo no puedo alcanzar a ti, Señor. ¿Qué haremos? Esa reacción muy normal, muy bíblico que la Biblia nos dice. Y también, Hechos 16 también, el carcelo, como él entonces pidiendo luz se precipitó adentro temblando se postró a los pies de Pablo. Este carcelero también tenía gemido y el temblor. Entonces se postró a los pies de Pablo y Silas, porque él se enfrentó con la majestad de Dios que estaba con ellos, Pablo y Silas. ¿Ya? El corazón, miedo y temblor. Espíritu Santo nos levanta este corazón sin falta. Entonces, este corazón nos lleva a arrepentirse de nuestros pecados. Entonces, Lucas 18, verso 13, lean por favor. Lucas 18. Lucas 18, 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Amén. Alguien lean, por favor, Hechos, capítulo 2, versículo 38, por favor. Amén. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En el arrepentimiento, donde golpea su pecho
y llora de rodillas ante Dios. El publicano está mirando los varios pecados y la crueldad y suciedad de su ego, de su vida, como la serpiente venenosa, ¿ya? Es decir, la obra del Espíritu Santo que nos hace nacer nuevo estaba comenzando. Importantes. La obra de Espíritu Santo que nos hace nacer de nuevo estaba comenzando a hacer surgir, levantar, surgir al arrepentimiento auténtico en nuestro corazón y fe salvador, porque la fe salvadora y el arrepentimiento auténtico siempre acompañan, avanzan juntos en el corazón de este publicano también, ¿ya? Al contrario, como la Biblia nos muestra a personas como Nicodemo y el joven rico, que no se dan cuenta del nuevo nacimiento y que no puedan mirar sus pecados y sus egos venenosos. No se dan cuenta nada sobre el perder su vida, sin perder su vida, sin darse cuenta sobre perder la vida, no llega hasta el nuevo nacimiento. La Biblia exactamente nos dice. Finalmente, ellos rechazaron como la invitación al nuevo nacimiento. Qué pena, ¿sí o no? Pena. Número 5, Hechos 2, versículo 36. Amén, pastor. Amén. Alguien lea, por favor. Amén. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios le ha hecho como Señor y Cristo. Simultáneamente, Señor y Cristo. Jesús nuestro Señor. Amén. Y también Jesús nuestro Salvador, Cristo. Jesús nuestro dueño junto a Cristo Salvador. Entonces. Galata, primero es Romanos 6:4, lea por favor. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, amén. Entonces, qué hermoso esta verdad. Yo también sé, cuanto más meditamos esa verdad, más Espíritu Santo toca mi corazón también, esa verdad, Romanos 6:4. Unión con Cristo, esto se llama unión con Cristo. Para los nacidos de nuevo, sin falta, tendrán esta bendición, unión con Cristo. La Biblia nos hace darnos cuenta de la muerte de Hijo del Hombre, Cristo, sobre la asta. Es la muerte que yo tendría eternamente. Es decir, se presenta como la unión con Cristo. La verdad muy hermosa celestial, que en la muerte de Cristo en la cruz, la muerte de mi ego sucio y venenoso está involucrada. La muerte de mi ego está involucrada. Entonces, apóstol Pablo también nos dice, hemos participado a la muerte de Cristo con nuestro ego, mi vida antigua, mi vida venenosos, participado a la muerte con cruz en la cruz. Por eso cuando vemos el serpiente sobre la asta, tendremos el nuevo nacimiento a través de arrepentimiento auténtico. Los nacidos nuevos ya se llama los unidos con Cristo. Por eso los nacidos de nuevo, verdaderamente para siempre cantan al Señor, mirando la cruz,
mirando la cruz, mirando Jesús, el hombre que se murió en la cruz. Siempre cantan. ¿Por qué? Deberíamos, porque teníamos que estar allí sobre la asta. Pero Jesús, en lugar de nuestra muerte, Jesús murió por mí. Siempre cantan al Señor, muchas veces llorando, en arrepentimiento, con gran agradecimiento hacia Dios, con todas sus emociones, con gozo, con el amor, con gran agradecimiento. Emociones sin falta viene en nuevo nacimiento, en la vida cristiana. Y Galatas 2:20, amén. 2:20, lea por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Finalmente, los nacidos nuevos se dan cuenta que Jesús no solo el Salvador, sino también salva al Señor. Nuevo dueño absoluto de mi vida nueva, de nuevo ego, que está cambiando gradualmente del ego sucio, venenoso, al nuevo ego totalmente diferente que muestra la humildad y carácter de Cristo. Entonces, en el nuevo nacimiento, en la fe salvadora y en el espíritu, arrepentimiento auténtico, sin falta se encuentra la fe, que es mi Cristo y mi Señor. Amén. Es decir, el nuevo nacimiento del publicano ilustrado en la parábola en Lucas 18, ya, como hemos leído, es que resultó en el arrepentimiento salvífico, auténtico, que golpea su pecho, se encuentra junto a la fe salvadora. La convicción que Jesús es Cristo el Señor, el dueño verdadero de mi vida. Amén. 6, Lucas 18, 14. ¿Quién lea, por favor? Lucas 18, Amén. 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. 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 Esta fe auténtica de público también sin falta nos da la justificación, o como Jesús justificó a publicados, examinando su fe salvífica. ¿Ya? ¿Quién fue justificado? Publicanos. Romanos capítulo 5, 1 también lea, por favor. Amén. ¿Ya? Ahí. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Amén. Que hemos sido justificados mediante la fe. Entonces, ¿qué tipo de fe? ¿Solamente por el acuerdo intelectual? No. Satanás también reconoce a Jesús como Salvador por su acuerdo intelectual. ¿Qué necesitamos? Para nuevo nacimiento? La fe salvadora, que incluye el arrepentimiento auténtico. Para dar arrepentimiento auténtico, Dios nos dice, hay que mirar serpiente. Lo que miran, vivirá. Lo que miran, el serpiente, vivirá. Entonces, antes de que entregamos el evangelio a no creyente con Juan capítulo 3, 16, no. Debemos entregar Juan capítulo 3, 14, 15 números, el estado de la muerte eterna. Hay que entregar. Como Jesús entregó
buena noticia a Nicodemo, a joven rico. El costo que hay un costo que no creyentes deben pagar sinceramente. Y también entonces Hebreo capítulo 12, 4, 5, lean por favor. Amén. Ya veis, Hebreos, amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Amén, amén. De esta manera, el nacido de nuevo inicia como vivir la santificación. ¿Por qué? Porque él se enfrentó con su ego sucio, venenoso, los pecados sucios, venenosos. Por eso, los nacidos de nuevo que experimentaron el arrepentimiento auténtico sin falta, inicia a vivir la santificación. Aunque comete sus propios pecados por la tentación del pecado, como niño, porque niño, ¿ya? Niño como cristiano espiritual. El espiritual, el nacido nuevo, comienza a resistir, aún poco a poco, contra los varios pecados, junto a los pecados acostumbrados. Además, esta nueva criatura, se llama nueva criatura, comienza a amar a Dios, a su prójimo. La vida de la santificación de los nacidos de nuevo también se llama como el camino de peregrinaje. El camino de peregrinaje. Cuando me fui hace 2 años a Ecuador para dirigir una conferencia, allí también la secta coreana se está expandiendo. Entonces, un presidente de Asociación de Evangelistas en Ecuador me invitó para que los pastores ecuatorianos puedan equipar la doctrina sana contra la doctrina heregia. ¿Alguien a dónde? Quito, no, es Guayaquil. Cuando yo dirigí una conferencia en seminario, los profesores entonces participaron en el seminario. Entonces, cuando yo dirigí sobre esta área, el camino de peregrinaje, un pastor que participó en aquel tiempo en mi conferencia en Guayaquil, él de repente lloró mucho. De repente ya lloró mucho cuando se presenta su apreciación al terminar esta conferencia. Él no podía hablar, entonces continuando su palabra, llorar mucho. Entonces, Señor, me perdona mis pecados. Yo no he predicado nada. Nada sobre nuevo nacimiento. A mí no me di cuenta nada sobre esta parte tan preciosa. El camino de peregrinaje. Yo no he dado un consejo bíblico sobre el camino de peregrinaje para que mi oveja pueda andar el camino de peregrinaje. Yo no he predicado nada. Estaba llorando entonces, yo también lloro mucho entonces sobre eso. Ya Espíritu Santo tocó su corazón también. Nuestro Espíritu Santo nos da la fuerza celestial para que podamos avanzar el camino de peregrinaje, resistiendo contra el pecado. Combatiendo contra el pecado, el gozo del Evangelio, el Espíritu Santo. Ese era gozo, gran gozo del Espíritu Santo. Si resistimos contra el pecado, si andamos en el camino de peregrinajes, Espíritu Santo alegra nuestro corazón. 1 Timoteo 1:15, por favor. Lean, por favor. 1 Timoteo, capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, amén.
Usted sabe por qué apóstol Pablo confesaron siempre, entonces ya yo soy monstruo, yo soy monstruo de los pecados, yo soy el primero, de los pecadores de los cuales yo soy el primero. Lo que yo recibí la gracia es por gran misericordia de Dios, solamente por gran misericordia de Dios. En su libro siempre se encuentran esta expresión, la gran misericordia. Yo soy el primero. ¿Por qué? Porque Tenía ego. Amén, amén. El apóstol Pablo se enfrentó, cuando él se convirtió a Jesús, recibió a Jesús, él se confrontó con Dios honestamente, con su ego sucio, todos los pecados. Cuando él se arrepintió todos sus pecados, su ego, él sabe cómo Dios me hizo a nacer de nuevo. Cómo Dios me hizo a reaccionar ante Él. Cómo Dios me reaccionó ante Él. En esta tierra, ninguno puede ayudar que yo pueda nacer de nuevo. Ninguno. Ningunas. Solamente hay que venir del cielo. Del cielo. Ningún esfuerzo, ninguna manera no se puede. Por eso apóstol Pablo siempre canta. Yo soy primero, pero yo nací de nuevo. Gracias a Dios. Siempre escribiendo ese allá. Probablemente el apóstol Pablo siempre lloraba. Entonces, ¿o no? Tito capítulo 3, 5, verso 5, lean por favor. Tito capítulo 5. Capítulo 3, verso 5, por favor. Tito, capítulo 3, verso 5. Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Sino por su gran misericordia, por su gran misericordia. Entonces los nacidos de nuevo verdaderamente sin falta cantan al Señor y su misericordia, gran gracia. Siempre vea la cruz, cómo Dios me hizo reaccionar ante Dios, cómo Dios me hizo a nacer de nuevo. Siempre cantan, como David. Usted cuando lee entonces ya David, todo el versículo entonces en Salmos, David siempre canta como la gracia de la salvación, la gracia del nuevo nacimiento, la gracia de la salvación. Es decir, número 7, es decir, nacidos nuevos se llaman las nuevas criaturas. Son los que pertenecen al Espíritu. No son los que pertenecen a la carne. Ni viven según la naturaleza pecaminosa, posicionalmente. Por supuesto, nosotros también entonces callemos cuando no hay llenura del Espíritu Santo. También podemos caer a tentación, pero posicionalmente, los nacidos de nuevo, sin falta, se llama cristianos espirituales. A un bebé, aunque esté nacido nuevo bebé como niños, pero posicionalmente se llama cristiano espiritual. Bueno. Otra palabra significa que los nacidos de nuevo verdaderamente de ninguna manera son cristianos carnales. Posicionalmente este concepto cristiano carnales no existe. No existe. Pero las cuatro leyes, este folleto está aprovechando este término, cristianos carnales muy valientemente, porque ellos proclaman la salvación
¿A quién? ¿A quién solamente repitieron ya las frases, oración de recibir Cristo? Tú recibiste a Cristo, ahorita no creyente, sino ya fue cristiano, ya salvó. Pero ningún cambio está en tu corazón. Tú no cantan al Señor, no sirve a Jesucristo bien, pero tú eres cristiano. Tú eres cristiano carnales, para racionalizar su manera de la evangelización. Ellos inventaron este término como cristianos carnales. Por eso aprenderemos el peligro serio de este folleto, esta manera de evangelización, las 4 leyes. ¿Ya? Entonces, los nacidos de nuevo son los que obtuvieron la posición celestial, que pertenece al cielo. Aunque cometen sus propios pecados, tendrán al arrepentimiento, finalmente tendrán arrepentimiento verdadero y dolor del corazón que antes de ninguna manera existía. El término cristiano carnal de ninguna manera existe en los que son nacidos de nuevo. Ellos son cristianos espirituales, no carnales. ¿Ya? Ya, último verso, 2 Corintios 5, verso 16, 17, lea por favor. 2 Corintios 5, 16, 17. Ahí dice. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las Amén. cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Amén. La Biblia nos dice ciertamente, exactamente, nuestro estado posicional celestial. ¿Sí o no? Somos cristianos espirituales. Si alguien está en Cristo, si Espíritu Santo mora en él está posicionalmente en Cristo. Se llama que como él está en su estado como cristiano espiritual. Romanos 8:9. Lean por favor. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. 1 Corintios 2:15, también lea por favor. 1 Corintios 2:15. Primera de Corintios 2:15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. 1 Corintios capítulo 2, versículo 15. ¿Ya? Sí, es leí. Sí. Me equivoco, no. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El versículo 15. No, 14. 14. Ya, 14, lean por favor. 14 otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mira, aquí solamente 2 clases existían en la Biblia nomás. Hombre natural, se llama hombre carnal, ¿sí o no? Hombre carnal. Es el no cristiano carnal, según 4 leyes espirituales, ¿ya? Hombre carnal y
cristiano espiritual. ¿Ya? Hombre carnal, hombre natural o hombre carnal y cristiano espiritual. Dos clases nomás, entonces. ¿Ya? Esto. Ya, último verso. Gálatas 6:1, por favor. Gálatas 6:1. Gálatas, amén. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. La Biblia nos dice exactamente quién son cristianos. Vosotros que sois espirituales, espirituales. Somos espirituales en Cristo. Amén. Amén. Los nacidos nuevos verdaderamente se llama cristianos espirituales. Espirituales. De ninguna manera existe el término cristianos carnales. Ninguna manera. Ninguna manera existe los nacidos nuevos verdaderamente a través de la salvación por un acuerdo intelectual. De ninguna manera. A través de la salvación por la fe salvífica se llama como nace los cristianos espirituales. ¿Ya? Así este tiempo en yo compartí ese poco tiempo para explicar el nuevo nacimiento para seminaristas, para los estudiantes, para explicarlo. Por favor, guarden este gráfico porque yo ahorita estoy haciendo un folleto de evangelización que está contra 4 leyes espirituales. ¿Ya? Estoy yo haciendo folletos. Entonces, eso también aprovecha, por favor, contenidos no creyentes para evangelizar, ¿ya? En sus lugares, en el campo, provincia, Lima. Entonces, esto también, por favor, ¿qué cosa necesita para no creyentes? ¿Qué palabras? ¿Qué gracias? ¿Qué tipo de fe necesita para ellos? ¿Qué significa el nuevo nacimiento? ¿Ya? Esto yo voy a ponerlos en WhatsApp también, entonces, en dibujo, ¿ya? Voy a ponerlos de nuevo. Entonces, guarden, por favor, orando, entonces, ya para sus vecinos en tu casa, en la iglesia, otros peruanos, ¿ya? Por favor, que usen, ¿ya? Palabras, entendimiento bíblico de nuevo nacimiento, ¿ya? Avanzamos. Ya. Entonces, vamos a ver el nuevo concepto, nuevo nacimiento, ¿ya? Algunos líderes evangelistas que han dirigido la iglesia a Estados Unidos ya siglo XIX, XX, contrariamente al concepto bíblico, ellos sostienen diferente concepto de nuevo nacimiento, diferente fe, diferente arrepentimiento, ¿ya? La mayoría de evangelistas no dicen que el ego no nacido de nuevo es el ego muerto eternamente. Y ellos de ninguna manera reconocen el hecho de que este ego por sí mismo no puede escoger a Dios. Es decir, ellos sostienen que no es necesario ver a serpiente puesta sobre la asta, ni es necesario tener tal tipo de arrepentimiento como el publicano, que tenía un dolor profundo sobre las conductas de varios pecados y se golpea el pecho ante Dios. Ellos siempre muestran los ejemplos que explican sus propias doctrinas sobre fe salvífica, ya así 1, 2. A ver, vamos a ver, ¿ya? Hay una persona que se ahogó, luchó en la agua profunda. Finalmente, murió.
Murió, no se ve nada, murió. Él murió perfectamente. Ya perdió la vida. Él murió perfectamente. Por cierto, algún evangelista intentan salvarle tirando a chaleco de salvavidas sin darse cuenta que está muerto. ¿Ya? Siempre está tirando chaleco salvavidas a los muertos. ¿Le vale o no? No vale. Y también están clamando a las personas, ya acercamos casi todo, ya yo tiré chaleco salvavidas, ya acercamos todo, casi todo. Si tú agarras ese chaleco, te salvarás. De esta manera ellos ya están intentando su esfuerzo vano para la muerte. Vamos. Y otro ejemplo. Hay una persona que está hospitalizada por su seria enfermedad. Finalmente murió. Él murió perfectamente. Por cierto, algunos evangelistas intentan darle menciones en la boca que el paciente que ya se murió. También está clamando a muerte, como ya si toma medicina, esto te restaurarás perfectamente. De esta manera, ellos están intentando como un esfuerzo vano para la muerte. ¿Ya? Lamentablemente, esta manera incorrecta, este sermón antibíblico es de ellos. Aquí la doctrina doctrina malvada de pelagianismo, semipelagianismo, incluyen acá. Hay que chequearlos. En realidad, la persona que ahogó Lucho en agua profunda ya está en el fondo del océano Atlántico. Y personas que están hospitalizadas por su seria enfermedad ya es cadáver. ¿Qué se necesita para los muertos? Un nuevo nacimiento que proviene del cielo. Algo celestial que no creyente puede obtener no existe en el mundo. Solamente los que entienden, los que comienzan a entender esto poco a poco en la guía del Espíritu Santo pueden nacer de nuevo a través de arrepentimiento auténtico. Por eso debe comenzar a partir de la doctrina, la depravación total del ser humano. Es muy importante. Muy importante. La manera única para los muertos es que Dios debe darles la vida nueva. Dios debe regenerar a los pecadores. Por eso, gracias de Dios. Por eso el apóstol Pablo siempre se llorando, pidiendo, escribiendo a sus discípulos. Entonces, gran misericordia. Yo soy primero, yo monstruo de todos los pecadores. Lo que yo recibí a Cristo, lo que Dios me hizo reaccionar, todo viene de la gracia. Gran misericordia. Esto no más. Debe tener nuestra confesión como apóstol Pablo. Amén. ¿Ya? La manera única para los muertos es que Dios debe darles una nueva vida. No es necesario chaleco salvavidas. No es necesario de chaleco salvavidas de ninguna manera eficaz, capaz. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces Jesús nos dice cómo debemos mirar, debemos ver que la serpiente sobre la asta es nuestro estado de la muerte eterna y que debemos arrepentirnos de nuestros pecados verdaderamente. Esta es la enseñanza de la Biblia. Y también que es totalmente diferente de la manera de la evangelización de las 4 leyes espirituales. En realidad, mucha iglesia, muchos cristianos están perdiendo esta manera bíblica sobre el nuevo nacimiento.
tiene el... ya, 5 minutos después referiremos ya por 10 minutos, ¿ya? Es decir, lamentablemente nosotros hemos nacido espiritualmente en el estado de la muerte eterna, ¿ya? La Biblia expresa nosotros que nacimos en la muerte eterna. Somos como una existencia que tiene el veneno de la serpiente, es decir, como la serpiente. Y también expresa que solamente somos unos muertos puestos sobre la asta. Entonces, ¿tiene el libre albedrío? ¿Tiene libre albedrío el ego del ser humano? Por supuesto. Lo tiene en el ser humano. Sí, el significado del libre albedrío es que es una función. Solamente sí es una función en la que podemos seleccionar cualquier cosa en la vida humana. Tenemos libre albedrío en tal significado, pero necesita entenderlo bíblicamente, ¿ya? Bíblicamente. Pero bíblicamente el significado del libre albedrío es que el ego que está en el estado de la muerte eterna por sí mismo, de ninguna manera puede seleccionar a Dios, ni puede encontrarse con Dios sin la obra única del Espíritu Santo. Porque este ego nació en el estado de la muerte eterna espiritualmente. Es decir, como el nuevo nacimiento. Tal poder de nacer nuevo de ninguna manera existe en el ser humano. ¿Ya? En ese sentido, el libre albedrío de ninguna manera existe al ser humano. Entonces, ¿cómo no creyentes deben clamar, gritar a Dios? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Los israelitas que escucharon de Pedro, ¿cómo haremos? ¿Qué haremos, Señor? Golpeando sus pechos. ¿Cómo haremos? Temblando. Con el miedo, temblos. ¿Cómo haremos, Señor? Entonces, no creyentes, especialmente los peruanos, católicos, los peruanos no conocen a Jesús. Ellos deben ver el serpiente. Nosotros lo que podemos hacer que solamente ayudar a ellos para que puedan mirar, ver serpiente y que el Espíritu Santo comienza su obra en su corazón. Porque solamente la regeneración, el nuevo nacimiento, ¿de dónde viene? Debe descender a la tierra, al corazón de no creyente, del cielo. Nosotros no podemos por sí mismos, de ninguna manera. Lo que está expandiendo hoy es tal postura del semipelagianismo, ya aprenderemos, sobre libre albedrío. Semipelagianismo, ¿cómo ellos sostienen? El libre albedrío tenemos seleccionar a Dios con nuestra intención, nuestra buena intención, nuestro esfuerzo. Podemos alcanzar a Dios a través de nuestra intención. Se llama semipelagianismo. En ese sentido, las cuatro leyes exactamente proclaman la doctrina de semipelagianismo, a la doctrina muy sectaria que fue condenado las sectas en la historia de la iglesia evangélica durante 2000 años. ¿Ya? ¿De dónde viene la fe salvadora de la regeneración? ¿Viene de la determinación con el acuerdo intelectual del ser humano? De ninguna manera, jamás. También hay postura de pelagianismo, semipelagianismo y también pelagianismo. Pueden nacer de nuevo a través de guardar el día especial como la postra reposo, como adventistas, ¿ya? O pueden hacer de nuevo a través de participar la misa regularmente, voluntariamente, catolicismo romano. Jamás, de ninguna manera. Lamentablemente, hoy en día, contra tal salvación bíblica, en varias de las iglesias evangélicas se está propagando la salvación por la propia determinación, lamentablemente.
hay que discernirlo de lo falso. La salvación por propia determinación es la esencia que sostiene la fe salvadora. Significa el producto de que surge por la determinación intencional, por un acuerdo intelectual sobre el hecho. Jesús es Mesías, que se obtiene la salvación por tal acuerdo intelectual. ¿Ya? Ya. Ahorita 31. Ahorita 31. Ya 10 minutos ya tenemos el referido y regresamos 40, por favor. Ya, en 10 minutos descansen y regresamos 8:40, por favor. Ya, continuamos. La hora del nochecito. Oh. 42. Ya. 42, exactamente, gracias. Ya, 42, iniciamos otra vez, ¿ya? Amén. Ya. Muy poco, profe, es el 15. Hoy, porque yo usé mucho tiempo para explicar ese nuevo nacimiento bíblico, entonces ya avanzamos 10 minutos, 42. Está corriendo la hora, corre. Ya, entonces ya 8:42, ya.